Soy Anna, la sorpresa de último momento en una familia de genios. Mis padres, ambos grandes académicos de la universidad, tenían sus vidas planeadas, y luego aparecí yo, sin invitación y de manera inesperada. Nos enteramos demasiado tarde. Mamá solía decirlo con un tono de arrepentimiento cuando llegábamos. Sabía que ya era demasiado tarde para otras opciones. Mi hermana Sara y yo nacimos con solo 11 meses de diferencia, así que parecíamos gemelas, pero ahí terminaban las similitudes. Ella era la inteligente, yo era la emocional. Desde el primer día, estaba claro quién era la favorita. Mira, Ion, ya estaba leyendo Sara, exclamó mamá un día cuando yo tenía unos 3 años. Sara se sentó en un rincón con la nariz metida en un libro nuevo para niños, que era casi de su edad, y eso prácticamente marcó el tono de nuestra infancia. Sara devoraba libros, yo devoraba la vida. Ella memorizaba textos complejos, a mí me costaba leer. Recuerdo lo que desayuné. Yo era muy trabajadora, pero no importaba cuánto me esforzara, nunca parecía ser suficiente. Anna, dijo mamá un día con una clara exasperación en su voz, ¿cuántas veces tengo que explicarte esto? Es una simple suma. Yo solo miraba los números, deseando que tuvieran sentido, pero bailaban a lo largo de la página, burlándose de mí, mientras Sara hacía su tarea de matemáticas avanzadas en la sala de al lado, pero donde me faltaba en lo académico, lo compensaba con mi personalidad de diablillo. Yo era el payaso de la clase, el alma de la fiesta. Mi risa era contagiosa para todos, excepto para mis padres. Una noche, durante la cena, estaba contando un chiste que había escuchado en la escuela, y de repente mamá interrumpió mi historia. Basta de reírse sin motivo. Es un signo de baja inteligencia. Por favor, contrólate. Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza. Al otro lado de la mesa, Sara sonrió con satisfacción, y sus ojos nunca se apartaron de su libro sobre física cuántica. A medida que avanzaba la escuela primaria, la división entre nosotras solo se profundizó. Sara recogía premios académicos como si estuvieran de moda. Yo tenía suerte si conseguía una estrella dorada. Nunca olvidaré el día de la Feria de Ciencias de la escuela en 5º grado. El proyecto de Sara sobre la mitosis celular ganó el primer lugar. El mío, bueno, digamos que mi experimento con bicarbonato de sodio no explotó exactamente como estaba planeado. Mientras íbamos de regreso a casa, el auto estaba lleno de elogios por el logro de Sara. Yo me senté en la parte de atrás, cubierto de bicarbonato de sodio seco, sintiéndome cada vez más pequeño. Bueno, dijo papá finalmente, mirándome por el espejo retrovisor. Supongo que no todos en la familia pueden tener inclinaciones científicas. Mamá asintió con los labios apretados en una línea delgada y dijo, es claro que Anna no tiene aptitudes para eso. ¿Qué pensarán nuestros colegas? Me hundí más en mi asiento, deseando poder desaparecer. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca podría mantener su preciado estatus en la comunidad científica ante sus ojos. Fue una decepción que no pudiera continuar con su legado. A medida que crecimos, la brecha entre Sara y yo solo se amplió. Sara fue llevada a campamentos de ciencias, competencias de matemáticas y decatlones académicos. En cambio, yo me quedé con nuestra niñera anciana, la señora Jenkins. Pero tú sabes que la señora Jenkins fue una bendición mientras mis padres preparaban a Sara para ser la próxima Einstein. Ella me estaba enseñando habilidades que me serían útiles en el mundo real. Vamos, Anna, decía, mientras sus manos arrugadas guiaban las mías. Necesitamos dinero. Déjame mostrarte cómo hacer un pastel que los dejará boquiabiertos. Otros días recortábamos cupones y planeábamos listas de compras. Escucha aquí, chica, me decía, con sus ojos brillando. Saber cómo estirar $1 es tan importante como saber cómo dividir un átomo. Pero las mejores lecciones vinieron durante nuestras conversaciones de corazón a corazón. Anna, cariño, dijo un día mientras estábamos sentadas en el porche viendo la puesta de sol. No todos nacen genios, pero todos pueden hacer que el mundo sea un poco mejor. Recuerdo que esas palabras se convirtieron en mis salvavidas en una casa donde nunca parecía estar a la altura. En la escuela, Sara continuó brillando. Participó en todas las competencias académicas, trayendo a casa trofeos y medallas que mamá exhibía con orgullo en la sala. Mis boletas de calificaciones, por otro lado, estaban escondidas en un cajón y nunca veían la luz del día. La secundaria fue una lucha. Mientras Sara pasaba rápidamente por las clases avanzadas y se preparaba para el SAT, yo solo trataba de mantenerme a flote. Las matemáticas eran mi némesis, y no importaba cuánto lo intentara, los números simplemente no cooperaban. El día que obtuvimos nuestro puntaje del SAT fue la gota que colmó el vaso. Sara, por supuesto, lo había superado. Digamos que mi puntaje no me permitiría ingresar a ninguna universidad. Eres un idiota,
¿Cómo puedes ser tan estúpido? Es una simple suma. Por el amor de Dios, gritó papá, agitando mi informe de puntaje en mi cara. Mamá se quedó callada, sacudiendo la cabeza con desagrado, y Sara se apoyó contra el marco de la puerta, con una sonrisa engreída jugando en sus labios. Ni una sola vez intervino para defenderme, ni una sola vez se ofreció a ayudarme. Solo la miré, probablemente pensando en lo afortunada que era de ser la inteligente. Me quedé allí, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras mis padres continuaban con su griterío. Ni siquiera puedes sumar 2 más 2. ¿Cómo esperas entrar a la universidad y hacer algo de tu vida? Sus palabras me cortaron profundamente, recordándome que nunca sería lo suficientemente bueno, pero en medio de sus gritos, sentí algo más: ira, determinación, un deseo feroz de demostrarles que estaban equivocados. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, sus duras palabras seguían zumbando en mis oídos. Tomé una decisión. Tal vez no estuviera hecha para ir a la universidad, al menos no ahora, pero eso no significaba que no pudiera hacer algo por mí misma. El día después de graduarme, entré al supermercado Sani y conseguí un trabajo como cajera. No era glamoroso, pero, ¿sabes qué? Por primera vez en mi vida tuve algo que era completamente mío. En cuestión de semanas, estaba cobrando mis propios cheques de pago. Les dije a mis padres que había encontrado un trabajo, pero apenas me miraron, concentrados en sus papeles. No preguntaron dónde ni qué estaba haciendo, y sinceramente, me sentí aliviada. Al menos así no podían desaprobarme. Seguía viviendo en casa, pero ahora tenía mi propio dinero. No era mucho, pero era suficiente para divertirme un poco sin tener que rogarles dinero a mis padres. Anna, si vienes a la playa este fin de semana, me decía mi amiga y compañera de trabajo de la tienda, Lisa, y yo sonreía, sabiendo que podía decir que sí sin preocuparme por el costo, mientras Sara gastaba su dinero. Era verano y estaba enterrada en libros de texto, preparándome para mi primer semestre en alguna elegante escuela de la Ivy League. Yo disfrutaba de los fines de semana en la playa, de noches de películas con amigos y de viajes por carretera improvisados. Finalmente, era libre de ser yo. Las semanas se convirtieron en meses y me instalé en mi nueva vida. Seguro, no era la vida que mis padres habían imaginado para mí, pero estaba feliz, muy feliz. Entonces llegó ese día, el día que cambió todo. Era un martes por la tarde. La tienda estaba tranquila y yo estaba reponiendo el expositor de chicles cuando escuché el ruido de la puerta automática abriéndose. Miré, con mi saludo habitual en los labios, y me quedé inmóvil, luciendo tan recatada y apropiada como siempre lo fue mi madre. Por un momento, solo nos miramos fijamente. Vi la sorpresa en sus ojos, seguida rápidamente por la vergüenza. Se giró, claramente con la intención de irse sin decir una palabra, pero una parte de mí, una parte ingenua y esperanzada, gritó: «Mamá, oye». Ella giró lentamente su rostro, con una máscara de desdén. «Anna», dijo, su voz llena de decepción, «¿qué estás haciendo aquí?». Señalé mi etiqueta con mi nombre, tratando de mantener mi voz ligera. «He estado trabajando aquí durante unos meses». Entrecerré los ojos como si fuera una vendedora de verdad. «Anna, la hija de un profesor, ¿reducida a esto?», dijo mi mamá, agitando la mano con desdén hacia la tienda que nos rodeaba. ¿Qué pensarán nuestros colegas si descubren que mi hija está en el trabajo más bajo en la escala social? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Estaba orgullosa de mi independencia, de ganarme la vida, pero para ella, yo era solo una vergüenza. «Estoy trabajando honestamente», logré decir, tratando de defenderme. «No estoy haciendo nada malo». Pero mamá estaba más allá de la razón, y su voz se elevó, llamando la atención de los pocos clientes en la tienda. «Dejarás este trabajo de inmediato. ¿Me oyes? No permitiré que avergüences a nuestra familia de esta manera. Puedes olvidarte de vivir bajo nuestro techo si este es el camino que eliges». Me quedé allí, clavada en el lugar, mientras ella salía furiosa de la tienda. La puerta automática se cerró detrás de ella, dejando un silencio ensordecedor a su paso. Esa noche, regresé a casa con el corazón apesadumbrado y las mejillas manchadas de lágrimas. La casa estaba tranquila, pero el silencio se sentía opresivo. Sin decir una palabra, fui a mi habitación y comencé a empacar. Mientras cerraba la cremallera de mi última maleta, me sentía perdida. Mamá apareció en la puerta, en lugar de la preocupación que tontamente esperaba. Su rostro solo mostró alivio. «Así que finalmente decidiste hacerlo. Vete», dijo, con una voz sin emoción. «Bueno, es lo mejor». Papá apareció detrás de ella, asintiendo con la cabeza. «Recuerda cambiar tu apellido», agregó. «No podemos permitir que deshonres a nuestro apellido con tus elecciones». Sus palabras dolieron.
pero ya no podía llorar. Está bien, dije, sorprendentemente firme, tomaré el nombre del abuelo. Al menos él sabía amar incondicionalmente. Agarré mis maletas y salí sin mirar atrás. No me pidieron mi nueva dirección y no se la ofrecí. Al día siguiente, me mudé con Lisa. Nos hicimos amigas rápidamente en los últimos meses, y cuando le conté lo sucedido, no dudó en ofrecerme su habitación. Una tarde de domingo perezosa, mientras Lisa y yo estábamos navegando por las redes sociales, vi el perfil de Sara. Mi dedo vaciló sobre el botón de dejar de seguir, pero la curiosidad se apoderó de mí. El feed de Sara era un desfile de logros, fotos de ella recibiendo premios, actualizaciones sobre sus últimos avances en investigaciones y anuncios de su admisión a sociedades científicas élite. Cada publicación tenía cientos de me gusta y comentarios, todos alabándola. ¿Tu hermana?, preguntó Lisa, mirando por encima de mi hombro. ¿Has hablado con ella recientemente? Negué con la cabeza, recordando que nuestra última interacción fue unas semanas después de que me fui de casa. En un momento de debilidad, me acerqué a Sara, sugiriendo que nos reuniéramos para tomar un café. Su respuesta fue fría y despectiva. Anna, me temo que ya no tenemos mucho en común. Nuestros intereses sí, francamente. Nuestros niveles de desarrollo son bastante diferentes ahora. No creo que reunirnos sea productivo para ninguna de las dos. Esa fue la última vez que nos comunicamos directamente, a pesar de la ruptura con mi familia inmediata. Me mantuve en contacto con mis parientes lejanos. La tía Marta, en particular, se convirtió en una fuente de consuelo y conexión con mis raíces. Durante una de nuestras llamadas telefónicas regulares, ella me dio cierta información que al mismo tiempo dolió y validó mi decisión de irme. Oh, Anna, suspiró con voz cargada de tristeza. Probablemente no debería decirte esto, pero tus padres siempre preguntan si estarás en las reuniones familiares. Si decimos que sí, ellos se niegan a venir. Dicen que es porque ahora estás por debajo de su estatus y no pueden soportar estar en la misma habitación que tú. Sentí un dolor familiar en mi pecho, pero ahora era más sordo. Está bien, tía Marta, dije, sorprendida por lo mucho que lo decía en serio. Estoy feliz con mi vida ahora. Si no pueden aceptarlo, es su pérdida. Y era cierto que mi vida no era perfecta, pero era mía. Tenía un trabajo. Disfrutaba de amigos que me aceptaban tal como era y sentía un creciente sentido de pertenencia. Mi autoestima no tenía nada que ver con logros académicos o estatus social. Habían pasado 5 años desde que salí de la casa de mis padres y la vida se había acomodado en un ritmo cómodo. Me habían ascendido a subgerente de la tienda. Mi círculo de amigos había crecido, e incluso había comenzado a tomar algunas clases en línea sobre administración de empresas. Estaba contenta, pero faltaba algo. Todo cambió en una tarde de verano. Mis amigos organizaron una fogata en la playa y noté a alguien un poco apartado del grupo. Lucía fuera de lugar con su camisa abotonada y pantalones caqui, pero fueron sus ojos los que llamaron mi atención. Parecían brillar con curiosidad mientras observaba la escena a su alrededor. Me acerqué y extendí mi mano. Hola, soy Anna. Parece que te vendría bien una llaga. Se rió, un sonido cálido y genuino que me hizo sonreír. Soy David y sí, definitivamente me vendría bien un esmore. Han pasado años desde que comí uno. Mientras asábamos malvaviscos, empezamos a charlar. Resulta que David era un científico ambiental recién llegado de una expedición de investigación en el Amazonas. Esa noche hablamos durante horas sobre todo y nada. David estaba fascinado por mis historias de aventuras en el servicio al cliente, y yo estaba cautivada por su pasión por el medio ambiente. A medida que las semanas se convertían en meses, me fui acercando más a él. A David no le importaba que no hubiera ido a la universidad o que hubiera trabajado como vendedora. Le encantaba mi rápido ingenio, mi capacidad para hacer amigos con cualquiera y lo que él llamaba mi refrescante perspectiva de la vida. Conocí a su familia en una cena 6 meses después de que comenzamos a salir. Estaba nerviosa. Después de todo, todos eran científicos consumados, pero, para mi sorpresa, me recibieron con los brazos abiertos. Durante toda la noche me preguntaron sobre mi trabajo, mis intereses y mis sueños. Ni una sola vez me preguntaron sobre mi educación o antecedentes familiares. Fue refrescante. Un año después del día en que nos conocimos, David me propuso. No fue nada grandioso. Solo estábamos los dos en la misma playa donde habíamos hablado por primera vez, pero fue perfecto. Planeamos una pequeña boda solo con amigos cercanos y familiares. Al momento de enviar las invitaciones, dudé sobre 3 nombres: mamá, papá y Sara. A pesar de todo, una parte de mí todavía esperaba. Pero las confirmaciones de asistencia regresaron, y esos 3 permanecieron en silencio. La vida con David era todo lo que alguna vez había soñado y más. Nos habíamos adaptado a una rutina acogedora.
equilibrando su trabajo de investigación con mi trabajo en la tienda. Pero a pesar de lo feliz que estaba, no podía quitarme la sensación de que estaba destinada a algo más. Un día, en una perezosa tarde de domingo en casa de los padres de David, estábamos todos descansando en el patio trasero, disfrutando del cálido sol y la limonada fría. La conversación giró hacia la última investigación de David sobre los desechos plásticos que estaban produciendo. Él se pasó una mano por el cabello y dijo: lo peor es que la mayor parte termina en los vertederos o en el océano. Su padre asintió con gravedad. No hay duda de que es una crisis. Pero, ¿qué podemos hacer? La gente no va a dejar de usar plástico de la noche a la mañana. Mientras continuaban discutiendo el problema, una idea comenzó a formarse en mi mente. Años de trabajo en el comercio minorista me habían enseñado un par de cosas sobre lo que la gente quiere y necesita. Todas esas horas que había pasado con la señora Jenkins, aprendiendo a ser ingeniosa y creativa. De repente regresó antes de darme cuenta. Estaba agarrando una servilleta y un bolígrafo de la mesa. ¿Qué pasaría si mi voz comenzara a temblar de emoción, y si pudiera convertir esos desechos de plástico en algo útil? ¿Algo que la gente realmente quiere? 3 pares de ojos se volvieron hacia mí, curiosos y animados. Continué dibujando rápidamente en la servilleta. Mira esto, dije, sosteniendo mi tosco dibujo. Muebles de jardín hechos enteramente de plástico reciclado, duraderos, resistentes a la intemperie y ecológicos. Incluso podríamos hacerlo modular para que la gente pudiera personalizar sus propios diseños. El silencio que siguió fue ensordecedor. Temí haberme cedido y que se rieran de mi tonta idea. Pero entonces el papá de David dijo lentamente, con los ojos muy abiertos por el asombro: eso es genial. David me estaba mirando como nunca antes. ¿Sabes cuántos problemas ambientales podría resolver esto? Y el potencial de mercado es enorme. Su madre intervino y agregó: no son solo muebles de jardín. Piensa en todas las aplicaciones urbanas, bancos de parque, equipos de juegos infantiles, incluso materiales de construcción. Lo que sucedió después fue un torbellino. Los padres de David, emocionados por el potencial de la idea, se ofrecieron a invertir para hacerla realidad. Antes de darme cuenta, estábamos creando una empresa. Yo, Anna Holloway, la decepción familiar anterior, como la CEO. David, con su formación científica, se encargó de desarrollar la tecnología para reciclar y moldear el plástico de manera eficiente. Yo me concentré en el diseño y el marketing, aprovechando mis años de experiencia en servicio al cliente para crear productos que a la gente le encantarían. 6 meses después de ese fatídico domingo por la tarde, lanzamos nuestra primera línea de muebles de jardín. La respuesta fue abrumadora. Love Slick diseñó el concepto ecológico y la historia detrás de todo. Alentados por nuestro éxito, ampliamos nuestra gama. Los planificadores urbanos comenzaron a interesarse en usar nuestros productos de plástico reciclado para proyectos de la ciudad. Luego llegó la llamada que cambió todo. La alcaldía quería reunirse con nosotros. Nos reunimos y firmamos un contrato para el mejoramiento de la ciudad. Habían pasado 3 años desde ese fatídico día en el patio trasero de los padres de David. Nuestra empresa había crecido más allá de nuestros sueños más locos. Habíamos reciclado toneladas de desechos plásticos, transformado los parques de la ciudad e incluso comenzamos a diversificarnos hacia materiales de construcción ecológicos. Ahora estábamos a punto de recibir un premio estatal por innovación e impacto ambiental. Mientras David y yo estábamos en el gran salón, rodeados por la crema del mundo científico y empresarial, no pude evitar sentir una gran sensación de orgullo. Nos abrimos paso entre la multitud y nos detuvimos a charlar con varios dignatarios y compañeros innovadores. Estaba en medio de una conversación con el jefe de desarrollo urbano de la ciudad cuando vi a mis padres y a Sara parados cerca de la mesa de refrigerios. Se veían diferentes. Mamá y papá habían envejecido considerablemente. Su cabello era más gris de lo que recordaba y Sara, siempre tan junta, parecía exhausta, con un oscuro círculo bajo sus ojos. Por un momento, nuestras miradas se encontraron al otro lado de la habitación. Vi la sorpresa en sus rostros. Claramente, no esperaban verme en un ambiente así. Me volví hacia David, entrelazando mi brazo con el suyo. Ve a buscar a tus padres, le dije, tal vez un poco más alto de lo necesario mientras pasábamos junto a mi familia. Manteniendo mis ojos fijos, con la barbilla hacia adelante y en alto, encontramos a los padres de David cerca del escenario, radiantes de orgullo mientras conversaban sobre la próxima ceremonia. Noté un movimiento por el rabillo del ojo. Mi madre se acercaba, con los ojos fijos en la madre de David. Disculpe, la escuché decir con voz temblorosa. Dulce, no pude evitar notar a tu encantadora familia. Debes estar muy orgulloso de tu hijo y su esposa. Me tensé,
esperando que dijera algo más, pero mi suegra solo sonrió cálidamente. Oh, lo somos. Anna es una mujer extraordinaria. Mientras caminaba de regreso con mi padre y Sara, pude verlos acurrucados juntos, susurrando furiosamente. Escuché fragmentos de su conversación. No puedo creer que sea ella, casada con una familia de científicos. Probablemente solo esté aquí como su plus. Cuando finalmente llegó el momento y el presentador pronunció mi nombre, anunciando que había ganado el Premio Estatal de Innovación Ambiental, sentí una oleada de orgullo. Subí al escenario y mi corazón latía con emoción mientras alcanzaba el micrófono, lista para pronunciar el discurso que había preparado cuidadosamente. Pero de repente, el caos estalló. Mi madre corrió al escenario antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo y me quitó el micrófono de la mano. «Damas y caballeros», anunció con voz temblorosa de emoción, «soy la orgullosa madre de esta brillante y digna mujer». Hizo un gesto dramático hacia mí. Nosotros siempre supimos que Anna se volvería algo extraordinario. Me quedé allí congelada en incredulidad mientras ella continuaba su actuación, incluso logrando exprimir algunas lágrimas. El público reconoció al famoso profesor Anderson y estalló en aplausos. En ese momento, la rabia y el dolor brotaron dentro de mí, años de negligencia, decepción y rechazo cristalizando en un único punto ardiente de resolución. No dejaría que ella robara este momento. Suavemente, pero con firmeza, le quité el micrófono. «Gracias, madre», dije con voz firme, a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. «Si pudiera tener un momento de silencio, por favor». La sala se quedó en silencio, con todos los ojos puestos en mí. «Sí, soy la hija de los renombrados profesores Anderson», comencé, mi voz clara a través de la sala silenciosa, «pero hoy estoy ante ustedes no por ellos, sino a pesar de ellos». Vi la conmoción recorrer a la audiencia y el rostro de mi madre palidecer a mi lado. Conté los años de eventos escolares perdidos cuando me dijeron que era una vergüenza, que debía cambiar mi nombre y mudarme. Trabajé como vendedora, ocultando mi identidad porque mis propios padres estaban avergonzados de mí. La habitación estaba en silencio, todos pendientes de cada palabra. Pero hoy estoy ante ustedes no como un fracaso, sino como un éxito, no por mi apellido, sino por la familia que elegí. Miré hacia David y sus padres, quienes tenían lágrimas en los ojos. David y sus maravillosos padres vieron potencial en mí cuando nadie más lo hizo, alentaron mis ideas y apoyaron mis sueños. Es gracias a ellos que existe Orrenu y que hemos podido hacer una diferencia en nuestro entorno y nuestra comunidad. Mientras David se unía a mí en el escenario, vi a mi padre y a Sara salir del salón, incapaces de soportar el escrutinio de la multitud. Este premio, que continuó sosteniendo, es un testimonio de lo que puede suceder cuando crees en alguien, cuando alimentas su potencial en lugar de aplastar su espíritu. Es una prueba de que la inteligencia se presenta en muchas formas y que la amabilidad y el apoyo pueden cambiar vidas. Me volví hacia mi madre, que seguía parada a mi lado, conmocionada. «Lo siento, pero no puedo aceptar tu repentino orgullo por mí. Lo perdiste hace años. Mi verdadera familia está aquí», dije, poniendo mi brazo alrededor de David. El salón estalló en aplausos, la gente se puso de pie. Vi lágrimas y escuché susurros de admiración y apoyo. Los padres de David lloraban abiertamente, radiantes de orgullo. En los días que siguieron, escuché rumores de que mis padres y Sara enfrentaban reacciones violentas en sus círculos académicos. La gente estaba sorprendida por el trato que me dieron y muchos estaban reconsiderando sus asociaciones con ellos. Una parte de mí se sentía culpable por exponerlos, por complicarles la vida, como ellos lo expresaron. Pero una parte más fuerte sabía que no había hecho nada malo. Simplemente había dicho la verdad, una verdad que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Mientras tanto, mi vida seguía. Erinú siguió creciendo e innovando. David y yo comenzamos a hablar de formar una familia, de la nuestra, y cada día me despertaba agradecida por la vida que había construido, por la familia que había elegido y por la fuerza que había encontrado dentro de mí.